agradecerles y reconocer la trascendencia de este conversatorio. Creo que es fundamental poder poner en palabras las diversas problemáticas que tenemos en torno de las violencias contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, porque la realidad es que hoy vamos a hablar de las representaciones de las subjetividades en el marco de los medios de comunicación, de la violencia simbólica, de la violencia mediática, pero tal como señala esa expresión, es una forma de mostrarnos microviolencias y violencias extremas que ocurren en los distintos ámbitos donde las mujeres debemos realizar y tenemos que poder realizar nuestra vida libre de esas violencias. De manera que poner en palabras es un camino también para la búsqueda de la erradicación de estas violencias que estamos mencionando. Cuando empecé a trabajar hace 30 años en los medios de comunicación aquí en la Argentina, se cubrían los hechos de femicidio o feminicidios como hechos policiales. Es decir, que la contextualización era la de la criminalidad o la criminalización periodística. Por otra parte, se los catalogaba como crímenes pasionales, es decir, que el contexto era de un relato policial, con la perspectiva y las fuentes de información sesgadas, policializadas y además vinculadas con la pasión. Hoy ese escenario ya es distinto. No en toda la Argentina, sí podemos hablar de que en la mayoría de los centros urbanos de nuestro país ya se comprende la necesidad de, en términos periodísticos, también referenciar los femicidios o feminicidios y ya no los crímenes pasionales, porque sabemos que no son las pasiones las que matan. Hay aquí en la Argentina toda una gran, si quieren, marea verde, una oleada de movimientos organizados feministas que han procurado la conquista de diversos derechos, y entre ellos tenemos legislación vigente como es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, donde se incluye la violencia simbólica y mediática. Tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha creado entonces una institucionalidad, la Defensoría del Público. He tenido la oportunidad de fundarla aquí en la Argentina, para que cuando hay tratamientos periodísticos que vulneran los derechos, por ejemplo, de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, en este caso, se puedan presentar reclamos y entonces promover buenas prácticas para las coberturas responsables. Hoy ya es más habitual comprender la necesidad de contextualizar los femicidios o feminicidios, es decir, los asesinatos de las mujeres por el hecho de ser mujeres en el marco muchas veces de discursos de odio, en el patriarcado. Hay una mayor comprensión de que la problemática es estructural, es histórica, es económica, es política y es cultural. De manera que sí podemos hablar en estos últimos años de un avance en cuanto a las coberturas y a los tratamientos responsables. De hecho, contamos con diversas guías para estos tratamientos responsables de distintas organizaciones de la sociedad civil y también, como les decía, en el marco de instituciones como la Defensoría del Público. Y lamentablemente, a partir de un femicidio, el de Micaela García, se creó una nueva ley, la ley Micaela en la Argentina, donde es obligatoria la capacitación en perspectiva de géneros para todos los estamentos del Estado. Entonces, el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, está obligado a capacitarse en estas perspectivas. Y esto es fundamental, porque para poder abordar y esta búsqueda que tenemos de erradicar las violencias de las mujeres, debemos comprender que aún sigue existiendo un sistema jerárquico de relaciones donde las mujeres y las disidencias sexuales aparecen con roles de subordinación, también de subrepresentación en el marco puntualmente de los medios de comunicación, con estigmatizaciones y diversas modalidades que abordaremos seguramente a lo largo del conversatorio en cuanto a figuras retóricas que son discriminatorias. Aún prevalecen las lógicas de producción clasistas, machistas, estéticas
étnicas y mercantilistas en los medios de comunicación de la Argentina, sobre todo en aquellos que son de gestión privada con fines comerciales. Y esto hace entonces que, por un lado, hayamos mejorado algunos tratamientos y coberturas responsables de los femicidios o feminicidios, pero por el otro lado se termina transformando muchas veces en perspectivas espectacularizantes, morbosas, que aún siguen siendo policializadas y que lamentablemente se cuantifican. Entonces hay una numerización, ¿no? Una especie de cuenta femicidio en lugar de poder comprender lo que mencionaba antes, el contexto en el que se produce, cuáles son las microviolencias que debemos aún detectar para poder concientizar y erradicar esas violencias, de manera de no llegar al extremo de la anulación de la mujer por el hecho de ser mujer, que es el femicidio, o de la implicancia del Estado y la violencia institucional en el caso de los feminicidios. Muchas gracias, doctora, muy puntual de su tiempo. Podremos darle la palabra a la doctora Oneida Chirino. ¿Me avisan? ¿Puedo ya comenzar? Bueno, buenos días. Es un punto de partida imprescindible en nuestro análisis, y tal como lo señala la teoría feminista, es la afirmación de que el sistema imperante a lo largo de la historia es patriarcal. Esta precisión es muy importante que se entienda, ya que al confrontar lo que es la discriminación que ha pesado sobre las mujeres a lo largo de la historia, ya sean estas de cualquier clase social, raza, religión, etcétera, con la ideología y organización patriarcal que pervive aún, se puede comprender mejor la causa por la cual un sistema comunicacional no solo le sirve de distracción e información, sino de manipulación y atentado contra la dignidad de los derechos de las mujeres. En este sentido, el feminicidio es un problema que agobia a la sociedad global como resultado de una práctica machista y misógina del sistema patriarcal que ejerce su poder e ideología, por supuesto, dominantes en diferentes prácticas hacia las mujeres, que van desde los acosos, hostigamientos, persecuciones, maltrato continuo, daño y, por supuesto, hasta la muerte. Entonces, muchas veces este ciclo de maltrato no se conoce por los medios de comunicación, por un lado, porque muchas veces solo se interesa por la noticia del momento a la cual se le dará cobertura de acuerdo también a los intereses de audiencias, o puede pasar, como muy bien pasa, que hay un desconocimiento por parte de él o la periodista al respecto, ¿no?, del tema de feminicidio en este caso. Por otra parte, es importante resaltar que la noticia ocupa un lugar muy clave a la hora de asumirse, es decir, para el ideario colectivo esto es la verdad. En ese sentido, el peligro de asumir todo lo que informa como cierto, ya que es evidente que en muchas ocasiones el procedimiento con el que se maneja la noticia es inadecuado, absurdo y discriminador, ¿no?, particularmente en casos de feminicidio, en donde no pocas oportunidades quienes informan demuestran incluso desconocer el tema y su debido tratamiento. De ahí entonces es muy común encontrar noticias relacionadas con el feminicidio donde se resaltan aspectos inclinados más a la mujer víctima del hecho, como por ejemplo, cómo andaba vestida, la hora en que sucedió, qué hacía en la calle, qué profesión tiene o tenía, entre otros aspectos que casi no se conocen o no se investigan o no se resaltan del victimario o de las principales causas o de esas causas que generaron o generan el feminicidio, ¿no? Entonces, la forma en que los medios de comunicación presentan el ser mujer es especialmente muy preocupante, ¿no?
debido a, entre otras cosas, al crecimiento vertiginoso de lo que es la llamada televisión por cable, las distintas redes sociales que proliferan casi sin ningún control social, institucional y estatal. Entonces, basándose casi siempre en anonimato. Y por supuesto nos vamos a encontrar allí casi siempre un fomento donde se refuerza la violencia de todo tipo y de manera particular esa violencia hacia las mujeres. Entonces, en el espectro comunicacional ya no solo se representa una posibilidad instrumental a la hora de recreación y de información, sino que actualmente sobrepasa fronteras que apegadas a esa credibilidad y legitimidad son utilizados para todo tipo de actividades, incluso ilícitas, y cada vez con mayor perfeccionamiento. Entonces, su poder de incidencia es cada vez más complejo y con un poder ideológico que profundiza y naturaliza prácticas violentas, que en muchas ocasiones se interpretan como normales y que van desde esos mensajes simbólicos y sutiles hasta lo que entendemos como esa práctica aberrante de lo que significa el feminicidio. Ciertamente que a pesar de ser un problema de orden global, no se puede negar que existen sociedades más vulnerables que otras frente a este fenómeno del feminicidio, como nuestros países, los cuales, debido a otras tantas dificultades y por los altos riesgos que padecen, como la poca contribución o casi nulas políticas de protección amparadas en leyes gubernamentales, también la falta de reconocimiento igualitario de las mujeres, la poca conciencia sobre la equidad y la igualdad de condiciones, la carencia de normativas reguladoras de los medios de comunicación llamados a formar desde la ética y el bien común. Recuerden que muchas veces lo que se dice de los medios, se dice en los medios de comunicación, se asume como una verdad. Pero la gente que ha tenido la oportunidad de formarse e investigar sobre dicho asunto sabe que no es así. De allí el peligro de un imaginario confuso y distorsionado está muy presente en nuestro colectivo como sociedad consumista, de todo lo que vende la propaganda, la publicidad o los mensajes de los medios de comunicación masivos. En este sentido, se hace más cuesta arriba la lucha para hacer comprender que la violencia está ahí como un todo estructural, muy bien como lo define Cintia o lo plantea Cintia, ese todo estructural y se manifiesta además libremente y sin grandes cuestionamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede olvidar la influencia que tienen los medios de comunicación, ya sea por medio del discurso, las imágenes, los audios, y cada vez en crecimiento por el auge tecnológico, ¿no? Por lo tanto, será siempre una influencia de gran penetración hacia las grandes mayorías, especialmente esa mayoría de niñas, niños y jóvenes que comienzan a construir su propia personalidad y donde a diario se encuentran modelos virtuales, ya sea por los vídeos, las series, películas, novelas, etcétera, cantantes de moda, entre otros, que de alguna manera inciden en su definición de persona. De allí entonces la importancia que este tipo de planteamientos y de análisis y de interpretación de una realidad comunicacional que nos envuelve a todos sea tratado con mucho cuidado, pero también que no nos sea ajeno, sino que sea un tema común en todas las instancias. Muchas gracias, doctora Oneida. Continuamos con el preámbulo sobre la representación del feminicidio y cedo la palabra a Iracema Fernández. Muchas gracias por el espacio y qué interesante escucharlas. Me da como desde el contexto mexicano mucha luz. Yo les platicaré un poquito más sobre el trabajo que he hecho con otras y otros compañeros en términos de activismo y cómo nos hemos
aliado con medios de comunicación y también confrontado un poco sobre cómo se comunican tanto las protestas contra la violencia institucional machista, la represión contra las protestas feministas y la represión y la estigmatización y fiscalización del tono también que hemos recibido por algunos medios de comunicación que están respaldadas también con las formas que el Estado tiene de conducirse hacia las representaciones y manifestaciones. Hace un par de años estuvo el caso del asesinato y feminicidio de Ingrid Escamilla, que fue algo que resonó muchísimo en las redes sociales porque se filtraron imágenes de su feminicidio y la respuesta inmediata de muchas mujeres fue que como fue tan morboso el desollamiento y la forma en la que se expuso su cuerpo por parte de los medios de comunicación, se empezó a replicar rápidamente en las redes sociales y muchas activistas y muchas personas empezaron a colocar imágenes sobre cosas que consideraron como lindas asociadas al nombre de Ingrid para desaparecer y borrar la imagen tan tremenda de su cuerpo. Y me gustó que pusieron imágenes de sus mascotas, imágenes de paisajes, todo lo que hicieran para contrarrestar un poco la violencia y el morbo con el que se reproduce en las redes sociales. Y hablando en términos del feminicidio, recordaba hace poco una charla que dio la pensadora aymara boliviana María Galindo, en el que ella dice que si cada vez hay más feminicidios, no es porque la violencia machista se haya detonado o haya cambiado, siempre ha estado esa violencia, esa amenaza de muerte. Si hay más feminicidios es porque hay más mujeres que se están rebelando, hay más mujeres que quieren salir de esos entornos de violencia y por tanto la respuesta de control y de amenaza de muerte se hace real. Y para mí eso fue muy revelador porque también me hace entender cómo la información está llegando a diferentes sectores sociales, cómo no hay medidas de prevención por parte del Estado que nos aseguren tanto la no repetición como la prevención, los cuidados y la información en todos los niveles del gobierno. Y a más de 2 años que se difundieron las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, varias activistas nos hemos reunido también para saber cómo acercarnos a los medios de comunicación y pedirles que organicen la información, que no revictimicen nuestras protestas, porque evidentemente es lo que más vende a los medios, el morbo. Entonces les quería compartir unas medidas que comentamos sobre qué no deberían de hacer los medios cuando hacen coberturas. Y una es que no se envíen a compañeros hombres a marchas y protestas sobre violencias de género o cuando hay movimientos separatistas, porque lo que provocan es que siempre haya puntos de choque y que evidentemente eso sea la fiscalización del tono con el que se va a representar la protesta, que no se estigmaticen, que no se criminalicen, que no se utilicen términos ambiguos, vagos o generales con los que se refieren que las y les compañeros están haciendo protestas ilegítimas. Tampoco hacer distinciones entre manifestaciones pacíficas y no pacíficas, entre violentas y no violentas, pensando que hay unas manifestaciones incorrectas y otras correctas. Tampoco frasear las protestas y manifestaciones como una confrontación con las autoridades, exigir que respeten y que garanticen los derechos de las personas no significa que se están haciendo provocaciones al Estado. Aludir a las personas infiltradas o a movimientos políticos electorales o partidistas para marchar y protestar porque hay
tendencia en decir que las protestas siempre están pagadas o motivadas y no son legítimas, incluso cuando hay grupos de choque con intereses, recordar que siempre es más grande que eso, que si hay grupos filtrados no es el motivo por el que se convoca, y también que no se invadan los espacios de las personas que están protestando, porque suelen ser muy invasivos con los familiares de feminicidios, con las personas que acompañan a los familiares de feminicidios también. Y algunas recomendaciones que también preparamos es que se contextualicen las manifestaciones y las protestas, como comentaba la doctora Oneida, ¿no? Que no se represente cómo se vestía ella y cómo es la víctima y qué hizo la víctima, porque también en esta forma de que al culpable o potencial culpable no se les puede mencionar porque están en procesos de investigación en la fiscalía, toda la revictimización cae sobre las víctimas y bueno, contextualizar las notas, las protestas, también contextualizarlo con datos que tengan que ver que los feminicidios no son aislados y no son pasionales, sino recordar constantemente en los medios que se dan dentro de un marco de violencia eh, pues, que trasciende las fronteras. También habíamos pensado en que era bueno nombrar, visibilizar, buscar y cubrir distintas perspectivas de la diversidad de las mujeres, de las personas trans que se manifiestan y protestan, para que no sean también vistas como en un bloque. Eh, Cubrir protestas y manifestaciones en todos los estados y los municipios, porque algo que nos dimos cuenta es que también la Ciudad de México, como la metrópoli que somos, se toma tanta atención que ya no se mira qué está pasando en otros estados de la República, en municipios, en lugares muy pequeños, donde cualquier muestra de insurrección, protesta e indignación es igualmente importante en, en el contexto de la protesta. Y bueno, son algunos de estos puntos. También agradecemos que hay muchos medios de comunicación que han cambiado, como mencionaba la doctora Cintia, que cada vez hay más medios de comunicación preocupados por hacer la cobertura tanto de un feminicidio como de las protestas con una perspectiva más amplia y más sensible que nunca hace falta. Que también, no sé si en México tenemos una ley como la que tienen en Argentina sobre los medios de comunicación. Lo que sí es que la ley Ingrid Escamilla, desde que sucedió, ya prohíbe o sanciona a los medios de comunicación que muestren imágenes tan violentas sobre los feminicidios, que creo que también ya es un buen paso, pero también creo que, como comentaban tanto la doctora Cintia como la doctora Neida, es tan grande el marco de la violencia, que son estas violencias simbólicas, violencias verbales. También nosotras nos dimos cuenta que cuando se representaban las protestas, las mujeres que salían en las fotografías de los diarios eran mujeres racializadas, cuando en México pues hay una población muy, muy amplia en tonos raciales, y siempre las fotos de las mujeres que protestan son mujeres racializadas, son, o también las personas que protestan, que hacen intervenciones artísticas, casi siempre son mujeres blancas, ¿no? Como las que están haciendo las intervenciones. Y creo que también son puntos en este gran marco sobre cómo se representa tanto los feminicidios como cualquier muestra de protesta, insurrección. Estamos descubriendo en estos tiempos, afortunadamente, poniendo el pie en todas estas diferencias y también celebrando a las compañeras comunicólogas y comunicólogos que están haciendo del periodismo pues una materia más sensible y humana.
Muchas gracias, Iracema, muchas gracias, doctora Cintia, muchas gracias, doctora Oneida. Muy interesantes todos sus análisis sobre la legislación, la ley Micaela, la criminalización, y cómo es que el feminicidio ha sido catalogado también, más que nada, como un crimen pasional, ¿no? Entonces creo que es algo que sobresale en la prensa latinoamericana de los últimos tiempos. El caso de Ingrid Escamilla, al menos en México, fue algo muy sonado. Voy a ceder la palabra a la doctora Analí para que puntualice más y nos dé breves conclusiones de este primer bloque. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Solamente quería hacer una pregunta a las tres, porque justo Cintia habló de morbo y espectacularización, y Oneida habló de imaginario confuso, y ahora Iracema un poco agrega esta imagen sobre la racialización, ¿no? Sobre el problema de esta cuestión de la imagen. Entonces, mi pregunta igual es un poco retórica, pero solamente quería saber qué les parecía, porque yo pienso que como ustedes saben, los medios de comunicación son hasta, yo creo que toda la información, no solo toda la información, incluyendo redes sociales, etcétera, son lo primero que a veces vemos sobre un asesinato. Entonces, pensé en esto de la ley Micaela, si quizás también debería haber formaciones hacia las personas que hacen periodismo con perspectiva de género. Y también pensé qué pasaba cuando trabajan ustedes en otros espacios, porque pueden hacer periodismo independiente, pero también puede haber un periodismo como el tuyo, Cintia, que estás en la televisión. Entonces, ¿hasta dónde? Porque sabemos quienes trabajamos que no solamente es nuestra decisión, sino que hay una decisión que está más arriba y que el jefe o la jefa pueden o no tener una perspectiva de género respecto a los medios de comunicación. Si estamos en medios de comunicación, bueno, yo no trabajo ahí, pero quiero decir, si estamos en un espacio de trabajo donde justamente hay fines de lucro, muchos, al final es mejor, ¿no? Si hay más morbo, más espectáculo, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es si ustedes ven viable, porque aquí está el drama, ¿no? Ustedes presentaron aquí todo el conflicto, que es tremendamente preocupante, porque, insisto, es este imaginario del que estaba hablando Neida. Entonces, ¿cuál sería o cuál podría ser una posible solución? Entonces yo me lanzaría a pensar esto, si cabría una perspectiva de género, una formación de perspectiva de género a las personas que se dedican a los medios de comunicación, sobre todo quienes están en los medios nacionales, porque como decía Iracema, es cierto que acá en la Ciudad de México se concentran un montón de cosas, y hay veces que no solo se concentran en eso, sino que en las manifestaciones del 8M se manifiestan los medios focalizan esa manifestación, la más terrible o la más que al fin no estaban a favor, sino que se meten en la manifestación y hacen otro tipo de conflictos. Entonces, claro, la marcha o el primer punto queda borrado, ¿no? Porque justamente focalizan lo que no había que focalizar. Lo mismo que esta situación de victimización, en lugar de focalizar quizás los logros, ¿no? Los logros que sí existen, y de una manera más bien justo espectacular. O sea, los logros sí podrían ser más bien espectaculares y no así pequeñitos contra esta situación morbosa. Entonces ese sería como mi primer punto, pero porque realmente creo que toda la población debería tener formación de perspectiva de género, por supuesto, pero vamos por partes, ¿no? Creo que al menos vamos adelantando. Entonces esa sería mi primera, como eso, que cómo ustedes podrían pensar desde el lugar donde están, porque también cada quien hacemos activismo, quizás desde un lugar chiquito, desde un lugar grande, poder decirle al compañero, compañera, compañere,
¿por qué no lees este libro, no? ¿Por qué no te informas más para no tener que, para no mostrar estas imágenes? Porque finalmente esto no está ayudando a la causa, es todo lo contrario. Bueno, yo con mucho gusto. Adelante, Ana. No sé, ¿quién va? Podemos hacerlo del mismo orden, ¿no? Que comience Cintia, luego Neida y Perfecto. Iracema. Bueno, muchas Gracias. gracias. La verdad, Analí, es que introdujiste en un solo comentario muchas aristas. En principio, quiero hacer el aporte vinculado con la endogamia de las redacciones periodísticas, ¿no? Después de haberme formado en redacciones periodísticas de la gráfica, de la tele, de la radio durante 3 décadas, es evidente que tenemos que analizar una serie de variables. Una de ellas tiene que ver con las condiciones estructurales, es decir, las propias condiciones patriarcales y mercantilistas de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Como mujeres, por supuesto, a la hora de trabajar en una redacción periodística, tenemos distintas realidades. En las condiciones materiales no tenemos los mismos salarios a la hora de realizar la misma tarea. El techo de cristal se expresa en las redacciones periodísticas porque las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de toma de decisión. Lo mismo ocurre no solo en las estructuras periodísticas de producción de contenidos, sino en las propias accionistas de lo que se conoce como la empresa periodística. Es decir, hay muy pocas mujeres que tienen los mismos accesos a recursos patrimoniales y por ende a la propia producción de contenidos periodísticos. No solo el techo de cristal y la desigualdad salarial, sino también la perspectiva de las condiciones estructurales, como les decía, porque, por ejemplo, no hay lactarios, porque no tenemos la posibilidad de tener un espacio donde, si estamos amamantando, poder justamente hacerlo con higiene y con la tranquilidad que requiere ese hecho nutritivo, pero sobre todo amoroso, ¿no es cierto? También las licencias por violencia de géneros no existen en todos los medios de comunicación, ni en general en todos los trabajos como derecho, ¿no es cierto? Que deberíamos tenerlo. La falta de acceso a los espacios de primeras infancias, la necesidad de poder compartir las licencias por maternidad, paternidad o, como llamamos, por ser progenitores. Además de las condiciones estructurales, de las condiciones materiales que mencionaba, las propias condiciones de producción. Hay un fordismo en el marco de los medios de comunicación, donde una noticia tapa a la otra, donde la vertiginosidad es la que impera y donde, como señalaba Sanalí, el fin de lucro ha llegado a una mercantilización que permea incluso más allá de los propios medios que pueden, por ejemplo, ser pagos o buscar recursos económicos a través de la publicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de patriarcado también hablamos de pedagogías y que esas pedagogías se reproducen en el marco de los medios de comunicación, independientemente que sean con fines de lucro, sin fines de lucro, comunitarios alternativos populares, indígenas, universitarios o estatales. Y esto se los digo como la experiencia de haber sido defensora del público. Por eso hablamos de pedagogías que son patriarcales, pedagogías de la crueldad, que se diseminan independientemente de la finalidad de lucro o no que tienen los medios de comunicación. Parte de la conflictividad que tenemos es el capitalismo de plataformas, es decir, que existe ya un sistema donde desde perspectivas neoliberales se posicionó Internet y la socialización de los medios de producción como la salvadora y la democratización de la comunicación, y sabemos perfectamente que el actual capitalismo de plataforma y vigilancias no hace otra cosa más que reproducir las prácticas discriminatorias y patriarcales. Invito a quienes están en este momento a entrar en la barra del buscador más popular de todos los tiempos, que es Google, y poner fotos mujeres, a ver si le aparece una científica, si le aparece una obrera, si le aparece una lideresa, o le aparece, como hice el ejercicio hace un ratito nada más, modelos, piscina, cola, cuerpo, interior y hermosas, lindas, bonitas. Es decir, que efectivamente tenemos un problema muy serio con el de la mercantilización de la comunicación, porque lo que debemos seguir diciendo es que la comunicación es un derecho humano.
Debemos seguir reclamando para los pueblos la emancipación en el acceso al derecho humano a la comunicación. Esto quiere decir que es necesario replantear el paradigma. La comunicación le pertenece a los pueblos, ni a los periodistas ni a licenciatarios. Y es entonces obligación de que en los criterios y jerarquizaciones periodísticas impere el interés socialmente relevante para la toma de decisiones y la profundización de las democracias. De eso se trata pensar en contenidos periodísticos, de eso se trata pensar, difundir, divulgar y por ende en el marco de la pluralidad, la diversidad, información sustancial para la toma de decisiones. Yo sé que aparece desasociado, es decir, que ni siquiera hay reflexiones en el marco de estas prácticas de producción, de contenidos, de paradigmas, de enfoques, y por eso es tan necesario, como decía Sonalí, no solo una capacitación interna para periodistas, sino alfabetización comunicacional. Se requiere profundizar las miradas críticas de las audiencias, y aquí viene mi cuarto factor, mirando hacia adentro de las redacciones, para ver si tenemos códigos de ética, si tenemos defensoras de género, si tenemos defensores de audiencias, es decir, si tenemos mecanismos de participación de las audiencias en la mirada crítica o complementaria de la información o la comunicación que estamos brindando, en la posibilidad de lo que yo reconozco como los principios de las 4 R, reconocer la vulneración del derecho humano a la comunicación, poder reclamar frente a esa vulneración, poder rehacer la comunicación y pensar en reparar. Porque toda nuestra conversación se inscribe en el campo de los derechos humanos. Yo creo que este es el gran contexto del que estamos hablando. Y los derechos humanos deben ser para vivenciarlos, para gozarlos. No son palabras prohibidas, sino que todo lo contrario. Efectivamente, los pueblos tienen que poder acceder en igualdad de condiciones a la vivencia y al goce de los derechos humanos. Y para eso es necesaria la erradicación de las violencias y observar entonces, en los términos periodísticos, hacia el interior de las redacciones, como decíamos, y hacia esas representaciones de subjetividades, que lo que necesitamos puntualizar desde mi punto de vista son una serie de figuras retóricas discriminatorias como la inferiorización. Las mujeres están asociadas en los medios de comunicación a el no saber y el no poder. Tú que sabes, tú no puedes, y eso es una clara marca de inferiorización. Las miradas biologicistas, el cerebro de las mujeres es menor, cuando están embarazadas se aboban, se atontan, es decir, que siguen prevaleciendo esas miradas que pretenden colocarnos en un lugar de origen de naturalidad, las miradas de animalización, las perras, las gatas, las yeguas, asociándonos y equiparándonos, homologándonos animales, la infantilización, el uso de diminutivos cuando se habla de los quehaceres vinculados a las mujeres en el ámbito doméstico, entonces enseguida vamos a hacer una cocinita, amiguitas, y aparece ese tipo de infantilización constante y permanente, la patologización, las mujeres asociadas a la locura, aquí en la Argentina, las madres de Plaza de Mayo, que han reclamado históricamente por las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, fueron tratadas de locas, las locas de la Plaza de Mayo, como nos sigue ocurriendo muchas veces, y desde ya la cosificación y la sexualización. Es decir, que podemos reflexionar en torno de que el patriarcado, en sus distintas expresiones, tanto como organizador de la vida económica, de la vida política, de la vida judicial, de la vida cultural y de la vida mediática, entonces, por un lado, se traduce en las condiciones de trabajo, en las formas de vincularlos en el ámbito periodístico, pero luego en esas representaciones de las que estamos hablando. Específicamente en el caso de los femicidios y feminicidios, vuelvo a hacer la distinción, porque creo que es importante poder reconocerlo, es que hay una revictimización, una culpabilización que quiero puntualizar, porque no ocurre solo aquí en la Argentina, ocurre en América Latina de acuerdo con
el relevamiento que hemos hecho en la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores, de las audiencias que he tenido el honor de fundar y presidir, y que en la actualidad es presidida por la ex defensora Yosetti Márquez de Brasil. Hemos reconocido que en las coberturas, estas culpabilizaciones y revictimizaciones también son por esas propias lógicas que hablábamos, por la ropa que usaba, por los lugares que frecuentaba, por las amistades que tenía, por los gustos y prácticas sexualizadas o religiosas o educativas o de todo tipo de índole. Esta numerización, además, y mecanización ha hecho lamentablemente que lo que aparecía como un punto virtuoso al comienzo de la conquista de que los femicidios entraran en la agenda periodística, le quitan valor si no se logran representaciones de subjetividades diversas y además interseccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya es difícil encontrar en los medios de comunicación una mujer no sexualizada, más difícil es que sea de un pueblo indígena, más difícil es que a su vez, por ejemplo, tenga una discapacidad, es decir, que esa intersección de los grupos históricamente vulnerados no existen o aparecen estigmatizados. Y por ende, cada vez que se invisibiliza, se discrimina. Y se construyen realidades inexistentes. Luego, en la próxima intervención, yo quisiera compartir un trabajo que se ha hecho en México, que no es solo el problema la cobertura periodística, informativa, que si no también lo es el de la ficción. Creo que es muy importante que tengamos claro que esos problemas van entrelazados, porque justamente las representaciones de estas subjetividades surgen de redacciones que tienen ya desigualdades muy profundas y que además es necesario reconocer que el patriarcado también lo reproducimos las mujeres. Necesitamos más mujeres, pero mujeres con perspectiva de género. No necesitamos reproducciones del patriarcado, y necesitamos nuevas masculinidades, y necesitamos también accesos del colectivo LGTBIQ+, y las disidencias en igualdad de condiciones. Es decir, que los problemas son múltiples y diversos. ¿Por dónde podemos empezar? Porque si no pareciera que esto es imposible. Bueno, por llevar estos debates al interior de las redacciones periodísticas, al aula, en el ámbito académico, pero también en la educación informal, y por supuesto, empezar lisa y llanamente por los espacios en los que estamos, incluso los hogareños. Mi novio no me lleva al cine, puedo tener una novia. No me ayudan a lavar los platos porque no son míos. Hay formas de organizarnos también en el ámbito doméstico, en el marco de las democracias del cuidado, que de eso se trata, para que podamos acceder con igualdad de condiciones a elecciones de una vida que nos libren del suelo pegajoso, ese que tenemos en los espacios domésticos, del que no podemos ni siquiera salir a trabajar, porque la paga inferior a una mujer hace que la ecuación resulte en que no conviene que salga a trabajar, mejor me quedo cuidando a los hijos, las hijas, les hijes, porque no hay otra persona que se vincule y se relacione conmigo para poder realizar esas tareas. Es decir, que las problemáticas son múltiples, pero desearía dejar un mensaje. Si bien, por supuesto, como funcionaria pública, considero fundamental la elaboración de políticas públicas constantes, permanentes y transversales a todos los ámbitos, también quiero dejar un mensaje de comenzar a erradicar las microviolencias, reconociéndolas en el pequeño mundo que vamos construyendo diariamente, porque es entonces esa doble realidad, ¿no? La superestructural y la de las bases, cotidiana, que parece diminuta, pero que sin embargo es la que tiene la capacidad de interpelar y de generar modificaciones en lo inmediato, la que puede llevarnos a tener otras lecturas, colocarnos los anteojos de géneros para ver en cada micropráctica, por ejemplo ahora mismo, somos mujeres las que estamos esencialmente participando. Necesitamos también convocar a varones y disidencias de maneras muy activas para lograr esta transformación que nos urge, porque es cierto que el cuerpo y la vida la estamos poniendo nosotras.
Muchas gracias, Cintia. Sobre todo pienso que esta reproducción patriarcal también empieza en esta situación chiquita, como decías, en el hogar, a través del lenguaje, justo con lo que dijiste, ¿no? Cómo nos tratamos todo el tiempo entre las personas, y también con el tema no solo de la perspectiva de género, sino la cuestión racial, la discriminación. Oneida. Bien, completamente de acuerdo con lo que Cintia está planteando. Yo soy de las que piensa que la educación es clave en todo. En todas nuestras instancias, nuestros ámbitos, el tema clave es la educación, la formación. Fíjense que Cintia habla de derechos de humanos y humanas, y por allí comenzar. Entonces, la educación como un derecho humano, ¿cómo se ha presentado? En esas sociedades democráticas, ¿cómo se ha presentado? Bueno, como una educación misógina muchas veces, discriminadora, sexista, patriarcal, y nos han dicho a lo largo de la historia qué era lo que teníamos que estudiar las mujeres cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y heredamos toda una estructura que nos dijo por dónde caminar, por dónde andar, cómo pensar, etcétera, ¿no? Luego, en la educación, seguíamos avanzando en la educación, y aquellas que empezaban a liberarse de esos patrones y esos estereotipos se les denominó de cualquier cosa, locas, callejeras, de todo tipo, porque se supone que no estaban encajando en esos patrones que habíamos heredado. Pero les estoy hablando de la educación que hemos heredado, por lo tanto, de una escuela, ¿sí? Una escuela que no liberaba, una escuela que no educa para la libertad, ni para el pensamiento crítico ni propio. Entonces, rescatar todo eso implica más educación. Eso implica más formación y más transformación. Entonces, repensar la educación. ¿Cómo hemos heredado una familia patriarcal? ¿Cómo hemos heredado unos medios de comunicación patriarcal? ¿Cómo hemos heredado el sistema político, religioso, cultural patriarcal? Es decir, que entonces ahora nos toca revisar, reestructurar, diseñar, readaptar. Esto desde realmente una educación en derechos humanos y de humanas, es decir, con la verdad por delante. Eso es un derecho humano. O sea, yo no tengo por qué seguir educando a una niña con unos derechos patriarcales, porque eso es una mentira, eso es un antivalor, es someterla. Entonces ya no es solamente el hombre machista o la mujer machista, sexista, la que está llevando a la niña o al niño, en este caso, a ser determinado tipo de persona sometida o violento o lo que sea, sino el mismo sistema. Es decir, el sistema es cómplice. El sistema ha asumido que por allí va su educación. Por eso yo sí creo que el trabajo es desde la base, desde la infancia, pasando por todos los jóvenes y la universidad. O sea, ahora nosotros muchas veces criticamos, en este caso particular, a los periodistas, a las periodistas que no saben tratar el tema del feminicidio. Ojo, pero la pregunta es, ¿dónde se han formado nuestros periodistas o nuestras periodistas para saber discernir cuando tiene un caso allá en la calle, ¿ya? Que es una mujer muerta, si es un feminicidio o si es otro tipo de violencia de género? O sea, ¿cómo lo sabe la periodista si es que nunca en el aula de clase se escuchó esa palabra feminicidio, se escuchó violencia de género? ¿Sí? O sea, ¿cómo pretendemos exigirles a la maestra que da clase a las niñas que dé una clase en condiciones de igualdad cuando ella, su formación de la maestra o del maestro en la universidad fue todo lo contrario? ¿Cómo pedirle a una médica
a un médico que trate a esa víctima de violencia de género, que no la revictimice cuando no tiene idea de lo que es la condición igualitaria de la mujer. O sea, ¿cómo pedir? ¿Qué le estamos pidiendo a una sociedad que no ha sido formada? Entonces, allí nosotros tenemos un compromiso, un reto y un deber moral, ético, tal como lo plantea Cintia. O sea, el asunto es ético, el asunto es de un compromiso tal que no podemos seguir dando discursos sin hacer nada por transformar lo que tenemos que transformar. Mire, no vamos a poder superar ese tipo de violencias, si no resolvemos la micro, no podremos resolver la macro, imposible, porque la micro me lleva a irse, lo que se va es perfeccionando. Fíjense, un niño, una niña, horas frente a la televisión. ¿Qué creen ustedes si no tienen una perspectiva de análisis crítico frente al televisor, que se lo tiene que dar su familia, que se lo tiene que dar la escuela? ¿Cómo creen ustedes que asumen una película de violencia, un video de violencia, una serie violenta, que es lo que se vende además? Porque tal como lo dice Cintia, eso es lo que vende, porque la industria comunicacional lo que hace es vender. Entonces nuestros cuerpos, si no son casi perfectos de acuerdo a las medidas catalogadas en los medios y las redes, pues no entran en el juego industrial de las comunicaciones. O sea, eso no vende, pero vende la violencia, la paz poco vende, la fraternidad poco vende, el diálogo constructivo de yo aceptarte como eres y respetarte y reconocerte, eso no vende. Vende otra cosa. Venden lo que más dispara, lo que más mata, lo que más sangre hay. Niños y niñas enteras, días enteros, mirando eso, pero además detrás de ello está una familia violenta, un papá violenta, un papá, si existe el papá, porque eso hay que también reconocerlo. Venezuela tenemos el 70% de los hogares con mujeres solas. O sea, si está el papá, entonces es también violento. Entonces, la escuela, una maestra producto de un sistema educativo violento, ¿ya? Repitiendo patrones, donde incluso en el juego, en el preescolar, en el juego, ya el juego del preescolar te dice exactamente qué se espera de cada quien, de la niña que se espera y del niño que también se espera. Entonces, yo sí creo que hay preguntas obligatorias, pero también hay compromisos obligatorios. Es decir, estamos realmente haciendo el trabajo en las universidades para erradicar la violencia. Estamos haciendo el trabajo para que nuestros periodistas salgan con una conciencia, una sensibilidad frente al problema real de las mujeres. O sea, yo creo que no. Yo trabajo en la universidad, en dos universidades, una católica y una pública, y en ambas yo digo, no estamos haciendo todo el esfuerzo, todo el trabajo, porque aparentemente estos temas son exclusivamente de las feministas. Lamentablemente, eso también lo tenemos que derrumbar, porque es un problema de derechos humanos, tal como lo plantea Cintia, y si no lo vemos desde ese punto de vista, pues seguiremos haciendo análisis muy fallos, y muy débiles que al final no nos llevan a grandes pasos o a grandes transformaciones. Muchas gracias, Oneida. Sí, finalmente lo que hablas sobre la referencia, ¿no? Sobre tener otro tipo de referencias y no siempre la misma.
más que nada erradicar esa referencia patriarcal de alguna forma. Me gustó lo que dijiste sobre las herencias, ¿no? Cómo heredamos y finalmente eso es lo que hay que reconocer, pero primero hay que reconocer que lo heredamos para después poder cambiarlo. Iracema. Pues muy iluminada por lo que dicen ambas. Pues antes de ir al punto que comentaron las dos, me gustaría mostrarles unos pequeños ejemplos de una cobertura que hicimos en torno a las protestas feministas y cómo se cubrían y revictimizaban por parte de los medios de comunicación, que hasta es como hilarante porque tiene un grado de comicidad también, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no se tratan de grupos feministas, en realidad son anarquistas pagados que actúan en contra de la paz de la ciudad. El medio, perdón, no lo leí, es CIPSE el 15 de noviembre. Esta de Infobae. Esta movilización venía de un grupo de mujeres muy violentas. Continuaron bajo un esquema muy rápido de violencia. Esta de MBS Noticias. Sin embargo, cometieron actos radicales en contra de la sede del gobierno de la ciudad. Reventaron cristales de algunas ventanas y la policía evitó que pintaran muros y cristales. Sin embargo, no se habló de la represión policíaca en esta nota, ¿no? Que creo que también debería de ser parte del contexto, del marco de las violencias. Esta otra de Así Prensa, que dice, las violentas feministas que salieron a marchar este 8 de marzo por las calles del centro de la Ciudad de México dejaron a su paso destrucción de espacios públicos y privados. Y bueno, solo como una parte de estos ejemplos también de cómo se representan, muy de acuerdo con lo que comentaba la doctora Oneida sobre cómo se educan dentro de los espacios privados y cómo se educan a nuestras y nuestros periodistas, ¿no? A nuestros comunicólogos. Creo que es muy importante. Y por otra parte, me gustaría también puntualizar en que hay un problema educativo muy grande en Latinoamérica en general, por lo menos en México, una de cada 8 personas llega a estudiar la universidad y 4 de 10 termina la universidad, ¿no? Entonces, creo que hay un problema educativo muy amplio, sí, pero siento que la comunicación no debería centrarse solamente en las personas que están siendo educadas dentro de las universidades ni dentro de otros espacios, que sí es muy importante tener protocolos de violencia de género. Sin embargo, para la realidad de nuestros países latinoamericanos, no podemos esperar que educando dentro de los espacios educativos se van a solucionar estos problemas. Tenemos que pensar cómo dentro de las universidades se pueden generar políticas públicas que sirvan para la sociedad como una forma de retribución hacia las personas que no van a tener el privilegio ni los medios para estudiar más allá de la primaria o la secundaria, que es el grueso de la población. Y creo que por eso es tan importante lo que se genera desde la sociedad civil para crear políticas públicas, y creo que también es muy importante, por ejemplo, cómo escuchar a las madres de los feminicidios, cómo escuchar a muchas personas que están protestando desde comunidades indígenas, desde comunidades rurales, etcétera. Y recordaba, ahora que les mencionaba también a esta pensadora aymara indígena María Galindo, ella hizo un libro que se llama Feminismo Bastardo, que es muy interesante, porque en el libro hablaba de cómo ella cada vez que va a visitar una comunidad rural, en diferentes pueblitos con mujeres que por supuesto tienen poco acceso a los medios educativos, que tienen poco acceso a los libros, etcétera. María Galindo les habla del feminismo intuitivo, de las formas de rebelión y de insurrección que las mujeres que jamás han oído, por ejemplo, del feminismo, tienen día con día como una forma de rebelarse contra las violencias que las oprimen. Y entonces, al final de estos eventos, muchas mujeres decían, yo soy feminista intuitiva, porque es muy importante también reconocer cómo desde la base de la población están estas muestras contra la violencia patriarcal, contra la violencia de género. Y creo que
cuando pienso en políticas públicas que se tienen que generar desde nuestros privilegios, de las personas que estamos aquí presentes, de las personas que comunican, de las personas que legislan, etcétera, tenemos que pensar en cómo hacer que esas insurrecciones contra la violencia patriarcal ya están en la base de la sociedad, con las personas que tienen menos y que, como bien mencionaban las doctoras, reciben toda esa violencia, ¿no? Y son los primeros cuerpos en ser violentados, son los primeros cuerpos en ser asesinados, porque no tienen los medios de protección. Pues bueno, con eso termino la aportación por ahora. Gracias. Ceci, te cedo la palabra. Muchas gracias por este bloque, fue sin duda muy enriquecedor. Pudimos, pues básicamente hablamos que la comunicación es un derecho humano que se les ha olvidado a muchos medios de comunicación en América Latina. Me pareció importantísimo esto de no solo la cobertura periodística, sino también la ficción. Creo que es algo que también se nos ha olvidado. De pronto todo el mundo catalogamos las coberturas, las fotos en la nota roja, pero se nos olvida, ¿no? Que las nuevas plataformas, por ejemplo Netflix, continúan reproduciendo estos discursos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por sus apuntes y les cedo la palabra a la licenciada Socorro Damián, titular de la Unigénero, para que concluya este bloque. Muchísimas gracias, Ceci, gracias a todas por sus intervenciones. Yo solo, pues también quiero enfatizar algo que ya han dicho tanto la doctora Cintia, la doctora Oneida y Iracema acerca de pues, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para el abordaje y para la información, para el tratamiento de los feminicidios. Estos conversatorios básicamente se hacen pensando en dos violencias extremas contra las mujeres, que es la desaparición y el feminicidio. También los medios de comunicación en temas de desaparición pues han reproducido estereotipos de género con titulares como salió de una fiesta y desapareció, ¿no? Desapareció mientras salió de una fiesta, andaba con sus compañeros o con sus amigos y no volvió a casa. Recordamos también hoy en esta intervención cómo los medios de comunicación han reproducido de manera sistemática los estereotipos y prejuicios de género y han hecho de los feminicidios un tema de espectacularización y basurización de los cuerpos y la vida de las mujeres. No olvidamos también que los feminicidios son la violencia más extrema sobre el cuerpo de las mujeres y que las huellas de odio, de misoginia, de desprecio por la vida de las mujeres se inscriben sobre los cuerpos y han sido los medios los que no solo han contribuido a la sensibilización y la concientización de una problemática social mundial, sino que lo siguen perpetuando a través de una mirada patriarcal, como también lo comentó la doctora Oneida. No olvidamos también como parte de las universidades, como esos contextos universitarios donde se han dado feminicidios, como en el caso de Lesbi Berlín, Rivera Osorio, en el caso de la UACM, que también hay muchas compañeras que fueron asesinadas en contextos pues muy violentos. Nombramos a Nancy Lara, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de nombrar a muchísimas alumnas que también fueron víctimas de feminicidio. Lesbi, Luz Raquel, ¿no? El feminicidio de Luz Raquel que nos conmocionó aquí también en México y que bueno, la Fiscalía hizo todo lo posible también por darle la vuelta y justificar más bien o tratar de justificar un feminicidio y que bueno, al rato los medios de comunicación lo van a replicar y van a decir que hubo un suicidio, ¿no? O un presunto suicidio. Creo que si algo hemos notado nosotras también como parte de las universidades es el compromiso que se tiene desde la academia, el compromiso, como bien lo dijo Neida, porque quienes estamos poniendo los temas, quienes estamos hablando en las universidades de esta problemática de la violencia son académicas, son colectivas de mujeres organizadas, son mujeres feministas, pero pues los varones poco intervienen en esta problemática. Y también aquí la pregunta sería, ¿sacamos a los varones o los metemos? Me llamó mucho la atención lo que comentaba Iracema acerca de las recomendaciones que daban para la cobertura de los medios de comunicación en las marchas, en toda esta lucha de exigencia de justicia.
que no fueran varones, ¿no? Y la pregunta es, ¿no tendrían que ir los varones o que también vayan varones, pero se les estemos trabajando con este tema yo sé que es complicado porque incluso todavía hablar de nuevas masculinidades o hablar de las masculinidades violentas que se ejercen dentro de los espacios universitarios y que nosotros lo vemos a diario con los jóvenes que ejercen violencia simbólica, violencia física, sexual contra integrantes de la comunidad universitaria, pero ¿qué hacemos con esos varones, ¿no? O sea, la pregunta es seguirnos replanteando o que no vayan a las marchas o que solo vayan mujeres, pero también entendemos que el cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género y entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo quisiera cerrar este bloque hablando de la importancia de lo que bien señaló en el 2018 la doctora Mariana Berlanga en su libro Una mirada al feminicidio. Mariana Berlanga habla sobre las consecuencias que tuvieron la cobertura de los medios de comunicación en los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Donde las notas amarillistas, se informa de manera amarillista, insensible y poco empática cómo una mujer fue asesinada, fue encontrada en el desierto, cómo las mujeres cómo los medios empezaron a proyectar estos feminicidios o muertes extremas de mujeres. Pero hay algo que nos enseña Mariana Berlanga en esta obra, es sobre cómo se le va a dar la vuelta a esta mirada patriarcal, a esta mirada no sensible de los feminicidios, y nos dice que hay que mirar lo importante, ¿no? Y lo importante es justo lo que comentó Iracema también en su intervención. ¿Quiénes están dando actualmente la lucha por la visibilización, por la empatía, porque podamos hablar de las muertes extremas de mujeres? Pues las madres, ¿no? Las madres que están marchando, las madres que están fuera de fiscalía, las madres que están en mesas de trabajo en la fiscalía, las mamás que van al centro histórico y hacen una manifestación. Y para ello hay mujeres que se han sumado justo a esta mirada, como bien lo decía la doctora Cintia, ponerse los lentes violeta. Y bueno, ahí quiero comentar el trabajo de la compañera geógrafa Diane Esbrí, que también estará aquí en un conversatorio. La geógrafa que documentó y tiene un trabajo muy importante de documentación de las luchas de las mujeres al acceso a la justicia, ¿no? O sea, Diane iba y seguía a las mamás y de pronto capturaba la imagen de esa madre en una manifestación, en una entrevista, ¿no? Entonces creo que ese sería como un poco contrarrestar los efectos negativos que ha tenido al menos aquí en México y yo creo que en gran parte de América Latina, la manera en que se ha divulgado, la manera en que se ha informado o desinformado a la sociedad respecto a los feminicidios. Y bueno, agradecerles también el hecho de que nos pongan sobre la mesa puntos importantes y también coincido con Iracema. No todo atraviesa por la universidad, gran parte de la educación, pues no todos tienen ese privilegio de estarse formando en una universidad, pero yo creo que también desde la universidad se tendrían que estar pensando en el rediseño y planteamiento de políticas públicas que abonen justo a una sociedad más consciente, ¿no? Sobre los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ. Gracias, Analí y Ceci, gracias a todas. Muchas gracias, Soco, por estas reflexiones. Ya continuamos con el tercer y último bloque de este conversatorio, que sin duda ha sido muy interesante y que queremos seguir conversando sobre este tema. Me parece que el tiempo ya nos está premiando, pero bueno, muchísimas gracias a todas. Ya cierro con esta pregunta y... Chicas, ¿consideran que los contenidos sobre feminicidio han cambiado a raíz de los movimientos feministas que se han originado en América Latina desde el 2018? Iracema, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cecilia, Socorro y a todas las participantes. Es muy iluminador escucharlas y ya hice un montón de notas, me dejan pensando muchísimo y les agradezco este espacio en el que vine a aprender de ustedes. Más que emitir una opinión. Pues contestando un poquito a esta pregunta y también a lo que tú comentabas, Socorro, sí es muy importante que los hombres estén dentro de las prácticas contra la violencia de género, dentro de las reflexiones, es importantísimo.
que sea un movimiento integral, ¿no? Y dejar claro que el feminismo no es un movimiento separatista, sino que el movimiento feminista es un movimiento social. Y yo hablaba sobre que los compañeros no fueran a cubrir marchas separatistas, porque se anuncian que las marchas son separatistas y eso implica que si hay la presencia de un hombre, haya momentos de conflicto y momentos de provocación para la violencia. Parecería que si ya se menciona que son marchas separatistas, mandar a hombres a que cubran esos eventos es una muestra de provocación por parte de los medios de comunicación. Eso no significa que la transformación tenga que ser conjunta, ¿no? Sino que hay tantos feminismos que se organizan de tantas formas, que hay también que ver cómo atender con sensibilidad las manifestaciones a esos grupos. Por ejemplo, las madres y los familiares que luchan por los feminicidios, ellos no son separatistas y entonces hay una cobertura, una forma de manifestarse muy diferente y que creo que tiene que ver con la pluralidad para sacar del bloque cuando se van a reportar. Y sobre la pregunta, yo siento que sí está cambiando muchísimo cómo se ha hecho la cobertura. Creo que también el estar aquí es una muestra de eso, reflexionarlo, entenderlo, estar en la misma página. Creo que ha cambiado mucho y sobre todo creo que ha cambiado porque ha empezado desde la sociedad civil, una vez más. Estas luchas, estas políticas públicas han comenzado desde la sociedad civil y después llegan hacia los parlamentos, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores. Creo que si tenemos la oportunidad de hablar, creo que el pensamiento no ha venido desde las masas que piensan, sino que ha sido una transformación conjunta y que se va retroalimentando, ¿no? Desde las universidades, desde los seminarios, desde las experiencias de vida, desde escuchar a todas las divergencias y a todas las personas, mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres migrantes, de luchar con ellas en conjunto y siento que va para bien. Ahora, ya que está esta base social, lo lógico, lo natural y lo ideal, como bien mencionaba la doctora Cintia, es hacer que esas representaciones estén dentro de los medios de comunicación. Y creo que ahí es lo importante, porque finalmente luchar contra esa estructura es lo realmente complicado. Y cuando se logre ese paso, hablar desde los medios de comunicación con una perspectiva va a ser mucho más fluido y va a embonar con la sociedad. Al menos creo eso yo desde una visión como muy optimista. Creo que es algo que se podría alcanzar con el tiempo. Y pues les agradezco mucho nuevamente por este espacio y me encantará escuchar sus reflexiones finales. Doctora Cintia, por favor. Bueno, la verdad es que también ha sido un espacio de reflexión y les agradezco muchísimo esa oportunidad. Yo para cerrar quería compartir lo que les había comentado al principio en cuanto a representaciones de subjetividades, que no solo hablamos de coberturas periodísticas responsables de hechos de violencia contra las mujeres, sino también la necesidad de reflexionar en torno de la ficción. Se ha hecho una publicación en México, un análisis realizado en 2015 sobre las 10 películas más taquilleras, las 10 películas, una vez más, entre comillas, más consumidas del cine mexicano. Mi género ha hecho esta presentación y fíjense, el análisis arroja que la sobrerepresentación de las mujeres blancas ha sido la del 70% en cuanto a los personajes en el cine. Sin embargo, en la población mexicana solo el 12,2% se autopercibe blanca. El 80% de los personajes femeninos aparecen sexualizados, el 17% tiene más de 40 años, el 60% son delgadas, cuando la realidad en esa fotografía de 2015
es que el 68% de las mujeres en México está por sobre la talla estandarizada. Es decir, que la representación cinematográfica es de un mundo de mujeres blancas, delgadas y jóvenes. Y el mayor problema, desde mi punto de vista, se expresa en las formas en que las violencias son tratadas. Fíjense que en el 40% de las películas analizadas ocurren casos de acoso sexual, pero están tratados como un tema gracioso. A alguien le hace gracia que el 40% de los personajes femeninos estén siendo acosadas sexualmente. En el 50%, la mitad de las películas, hay desnudos femeninos sin que la actriz tenga una sola línea de diálogo. Y solo el 1,2% está caracterizada o autopercibida como gay, lesbiana o bisexual. Claro que el doble de probabilidades de presentar personajes en el rol de cuidado es de las mujeres. Entonces la convocatoria, desde mi punto de vista, también tiene que ser a la sociedad en su conjunto. Los pueblos necesitamos reflexionar en torno de las distribuciones de roles, de las asignaciones y de las representaciones de subjetividades, y específicamente en el caso de femicidios y feminicidios, la recomendación también es que podamos visibilizar las otras violencias contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, no nada más que la violencia física o la violencia sexual, sino también que reconozcamos la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia obstétrica, la violencia institucional, que digamos que ocurren en los ámbitos domésticos, pero también en el laboral, que tengamos certeza de que ocurren también en los espacios de formación académica, que como se mencionó, pero también en los mediáticos, que focalicemos la cobertura periodística en la sensibilización, porque ¿cuál es el objetivo sino de dar cuenta en los medios de comunicación de un femicidio o de un feminicidio, si no es sensibilizar a la población y brindar información socialmente relevante? Queremos siempre conocer cuáles son las líneas para hacer denuncias, para hacer consultas, que demos cuenta de cuáles son las obligaciones del Estado en sus diversos ámbitos, no solo para la toma de denuncias, sino para la difusión de información vital para la toma de decisiones. Que por otra parte, promovamos la multiplicidad de fuentes, que no nos sesguemos a las fuentes policiales o de las fuerzas de seguridad, porque tienen un paradigma patriarcal y que también resulta discriminador. Y que prestemos atención al efecto imitación. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una reflexión en cuanto a las situaciones del campo de la salud mental y los suicidios por factor imitación. Pero también ocurre en el caso de los femicidios. No es necesario brindar detalles porque ha comprobado, por lo menos aquí en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Oficina de la Mujer, que cuando ocurre un femicidio, que en los medios de comunicación se detalla con exactitud la modalidad, luego aparecen no solo amenazas de te voy a hacer como a tal, sino que aumentan los hechos con las modalidades que se fueron difundiendo en los medios de comunicación. De manera que es muy importante también no solo hacer una cobertura responsable, sino saber las consecuencias que pueden causar la irresponsabilidad y los daños que le pueden causar a la sociedad. De manera que les agradezco muchísimo esta posibilidad. Ha sido un honor compartir este espacio, conocer a mujeres valiosas, activistas, luchadoras, y saber que vamos de la mano, en conjunto, organizadas, a transformar esta realidad, porque como decimos en la Argentina, el patriarcado se va a caer, porque creo yo lo vamos a tener que empujar. Doctora Cintia, muchas gracias, muy excelente aporte. Ya para concluir, le damos la palabra a la doctora Oneida Chirino. Bien, siguiendo a Iracema y a Cintia con sus grandes y novedosas intervenciones. Hay cosas que quiero puntualizar. Por supuesto, soy de las que piensa
que el mundo lo hacemos las mujeres y los varones. Y apartar o darnos el lujo de apartar, invisibilizar al varón, es exactamente repetir el esquema de lo que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, que hemos tenido que conquistar todos nuestros derechos por esa actitud patriarcal, machista, misógina hacia nosotras. Entonces, es una actitud que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque se trata de transformar la sociedad y no lo podemos hacer solas las mujeres, ¿ya? Tenemos que hacerlo entre todas y todos. Claro está que entonces tenemos que pensar en la oportunidad que tienen los varones también de formarse, porque yo soy de las que piensa que las mujeres hemos sido mayoritariamente las víctimas, pero eso no quiere decir que no haya varones víctimas también, es decir, del propio sistema machista, ¿ya? El varón dentro del sistema machista, tanto las mujeres como los varones hemos sido víctimas, en el sentido de que así como a nosotras se nos ha anulado, discriminado, al varón también ese sistema lo ha oprimido, le ha quitado cosas, porque se espera del varón que sea de una determinada manera, forma, que piense, que camine, que ría, que se vista, y el que no lo hace sufre, no es libre. En ese sentido, pues, tendríamos que repensar con mucho cuidado si tenemos o no tenemos que llamar a los varones. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo que los llamemos, porque soy madre de 2 varones, y también tienen unos derechos, ¿no? De una sociedad también libre de violencia de todo tipo. Por lo tanto, lo que dice Cintia, de conocer la gran cantidad de tipos de violencia que padecemos antes de llegar al feminicidio, porque para mí el feminicidio es el culmen, ya la parte final de un ciclo de violencia que se va profundizando continuamente. Entonces, se nos hacía una pregunta sobre si el feminicidio ha cambiado a raíz de los movimientos feministas de la región que se han originado a partir de 2018. Es que no podemos negar que toda esa cantidad de movimientos contra el machismo, contra las políticas sometedoras, han sido, son un síntoma de lo que son las democracias. Eso es muy bueno, ¿ya? Eso no lo podemos negar, y seguramente todos estos movimientos han traído nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas formas de repensarnos, y por qué no, o han traído, como en filosofía acostumbramos a asumir, un problema. Y cuando hay un problema, se piensa, se analiza, se buscan soluciones, se discuten, es decir, han provocado cosas interesantes en estos tiempos, y algo han tocado, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde podemos decir que han sido o representan el logro de bajar, por ejemplo, la tasa de feminicidio, cuando en realidad las estadísticas nos están diciendo que ha aumentado, ¿ya? Tengo entendido que
se está manejando en México entre 10 y 11 mujeres diarias de las que denuncian como feminicidios en el país. Eso es terrible. Eso es terrible, y México, también tengo entendido por las últimas informes, que es la segunda ciudad, el segundo estado después de Brasil. Entonces, o sea, es importante que entendamos que esos movimientos siguen dando tareas, siguen apostando por algo, ¿sí? Siguen denunciando, pero también nos ponen en el tapete que veamos que no todo está solucionado, que el problema, por un lado, es importante que nos enteremos por dónde andan los asuntos sobre la violencia, el feminicidio especialmente, pero también nos llevan a que nos demos cuenta que esas tasas de criminalidad, de violencia, también nos llevan a darnos cuenta de otros problemas que subyacen y que están en el tapete. Por ejemplo, el perfeccionamiento comunicacional que tienen las organizaciones de delincuentes o delincuenciales, ¿sí? Y cómo usan las redes para sofisticar, perfeccionar cada vez más todo tipo de violencia, especialmente dirigidas a las mujeres, ¿no? Y cómo a través también de las distintas redes sociales vemos perfeccionamiento de grupos que ahora se unen para violar una mujer, pero además grabarla, pero además difundirla. Entonces, ahora resulta ser que ya no es simplemente que te invadan el correo electrónico, no es simplemente que te manden un mensajito de texto por tu teléfono y te amenacen, o que te digan que te van a exponer públicamente. Ya no solamente es un problema moral, es que estamos rompiendo, ¿sí?, los récords de insensibilidad humana frente frente a la condición humana, pero desde lo que son los medios digitales. Entonces, está muy bien, los movimientos deben seguir, los movimientos tenemos que seguir escribiendo, denunciando, buscando alternativas, pero también es cierto que necesitamos aliadas y aliados desde los organismos de poder político, legislativo, hacer más leyes, que ayuden, porque no es fácil contrarrestar toda esta gama de caminos que conducen a perfeccionarse, pero para el mal. O sea, no puede ser. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos desde las academias? ¿Qué papel nos toca desde los movimientos que lideramos o donde formamos parte? ¿Qué hacemos desde las artes, desde la política? ¿Qué estamos haciendo? Creo que es un trabajo arduo y que es urgente, pero que no debe parar. Definitivamente no debe parar. Muchas gracias, doctora Oneida. Muchas gracias a las otras participantes. Nos encantaría tener sin duda otra sesión de este tema. Hablamos de la lucha, los cuerpos, la interseccionalidad, la mercantilización de los medios, la criminalización hacia los movimientos, la pedagogía que se ha reproducido, además de las condiciones de trabajo que prevalecen en los medios masivos. Quedan sin duda muchas preguntas sobre el pensar la comunicación como el derecho humano, también en un periodismo no separatista, y la importancia de no solo pensar las narrativas en el periodismo, sino también en la ficción. Muchas gracias a todas por su participación.
Enviamos saludos a Argentina, Guatemala, Honduras, Brasil y México, que nos han seguido en este conversatorio. Les invitamos a seguir en los siguientes conversatorios, quedan 5 más. El próximo es el 23 de agosto y en breve comparto el link para que nos puedan acompañar. Muchas gracias a todas y a todos y a todas las personas que siguieron esta transmisión. Muchas gracias también. Saludos grandes. Gracias a todas. Gracias. Gracias.